Una de las características de Guillén de Lamport es precisamente su gran misterio y su gran atractivo. Yo no sé por qué los escritores, los historiadores no se fijaron antes en ellos. ¿Te lo preguntas tú también, Andrés? Sí, no se fijaron tanto porque era un personaje excéntrico, un irlandés en el siglo XVII, pero sí llamó la atención moderadamente. Eh, del año 2000 aproximadamente ha habido algunas obras sobre él. La mía se caracteriza sobre todo porque publicó documentos que nadie más lo había hecho, pero a mediados del siglo pasado, o sea, hacia 1948, hubo un libro importante de Gabriel Méndez Plancarte sobre la obra de Lamport y también bueno, quién fue Lamport, pero sobre todo su obra y su obra poética en particular, de Gabriel Méndez Plancarte, y en el siglo XVIII, Vicente Riva Palacio también publicó sobre él, pero creó una idea, digamos, la idea del zorro mexicano, una idea equivocada, digamos, novelada de quién fue el Guillén de Lamport. Sí, de todas maneras tu libro no solamente tiene documentos, tiene tu prosa y tiene tu intención para buscarlo, digamos, ¿no? Es un libro importante en el sentido de que lo trae a este nuevo siglo precisamente para conocerlo. No lo conocía absolutamente de nada hasta que leí tu libro. Pues sí, como ves, es un personaje complejo, su vida es muy interesante y también fue controvertida, también históricamente quisieron reducirle, digamos, tacharlo de mentiroso sistemático. Esa fue la Inquisición la que comenzó, el Tribunal de la Santa Fe, que comenzó esa tarea de desvirtuarlo, pero esto continuó. Lo volvieron también mujeriego y un aventurero, cosas así, pero sobre todo le desconocieron todas las cosas que sí hizo, porque él fue, digamos, responsable en parte porque él se atribuyó ser hermano del rey de España, y eso sí que no lo podía admitir, pues la Inquisición es lo que más le perturbó, la idea de que haya mentido sobre un punto así. Pero bueno, tenía su razón para hacerlo porque quería ser rey de México y no puedes ser no podías ser rey en un mundo como ese si no eras de la realeza. Es interesante la vida, pero también es interesante la muerte, y uno empieza a pensar en la Inquisición, que cuando no estabas de acuerdo con determinado pensamiento, el pensamiento hegemónico, te mataban y bueno, a él lo hicieron vivir 17 años en la cárcel y luego lo queman en la hoguera, o sea que fue terrible, ¿no? Sí, sí, fue terrible. Incluso la propia corona quiso liberarlo porque era completamente injustificada la acusación de hereje y cualquier tema religioso que podía ser de la incumbencia de la Inquisición. Pero ni siquiera lo logró, no lo logró la corona, ni siquiera el Vaticano contra el Santo Oficio. Y dijeron, este no lo sueltan, no lo soltamos porque sabía mucha información de los inquisidores, Lamport, y entonces le tenían especial rabia, no querían soltarlo y no lo soltaron, pero hubo un pleito largo que duró mucho después de su muerte por liberarlo. Entonces sí, la Inquisición fue muy tenaz en este asunto y bueno, sí, era una época pues evidentemente muy represiva, ¿no? Un rebelde irlandés en la Nueva España, ¿qué cosas ha hecho como rebelde? ¿Qué cosas ha dejado como legado Guillem de Lamport? Lo que pasa es, bueno, él llegó a México con la idea de proteger a los portugueses, que eran la mayoría de ellos criptojudíos. La religión judía había sido prohibida en los reinos españoles, los reinos católicos, pero quedaban los conversos y que acusados de seguir practicando su religión. Entonces, esta es la razón por la que llegó a México y terminó siendo encarcelado con los criptojudíos en esa oleada, digamos, esas racias que hubo contra ellos en esos años. Pero, su rebeldía venía primero de Irlanda. Irlanda fue invadida por Inglaterra y
desde siglos XVI, desde el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII, la religión católica fue proscrita y nunca en ninguna región podía los irlandeses tener más de la mitad de la tierra. O sea, los despojaron de sus propias tierras, expulsaron a 1000 uh, religiosos católicos, en fin, fue una invasión. Y entonces digamos, su primera causa fue defender a Irlanda, sobre todo para el levantamiento que ocurrió en 1641. Entonces él estaba en España y fue del grupo de los que quisieron convencer al rey de España de, de invadir, de invadir a Irlanda en apoyo a los rebeldes católicos irlandeses. Y esa rebelión ocurrió en 1641, no obtuvieron el apoyo que querían del rey de España, pero él para entonces ya estaba en México y al llegar a México, aunque venía con el tema de los portugueses y tal, se topó con la realidad novohispana, que eran los indígenas que habían sido despojados, depauperados y que habían sido los dueños originales del lugar, y por otro lado los esclavos venidos de África. Entonces él dijo, me voy a levantar con el reino y voy a devolverle su libertad y sus derechos a estas poblaciones oprimidas y yo voy a ser el rey. Hay que decir que era un momento que se había separado Portugal, se estaba separando Cataluña y en Inglaterra había una guerra civil que terminó con la ejecución del rey. Entonces era un momento apto para pensar a hacer un levantamiento más. Ahora, ¿cómo es visto hoy y qué sentido le da tu libro a esta nueva visión de Michel de Lamont? Pues, digamos, la nueva visión es que tenemos ahora una visión más amplia de todo lo que fue el personaje y su obra. En cuanto a obra, de estando en la cárcel, escribió más de casi 900 poemas, salmos en latín. Uh, y esos quedaron porque la Inquisición los copió para que no se pierdan, porque los querían fiscalizar a ver si todo era correcto desde el punto de vista religioso, y no encontraron nada porque él era un católico muy ortodoxo y muy católico, muy teólogo, era un teólogo, filósofo y teólogo y de todo. Y entonces se escribió esta obra y ahora estamos republicando, porque los había publicado Méndez Plancarte hace 80 años, 20 poemas, y estamos de estos poemas en latín y otras obras de él que quedaron de su época de libertad y de su época posterior. Otro poema mitológico muy bonito en español, y sus proclamas independentistas, la proclama para Irlanda y la proclama para México. Esas fui la persona que primero las publicó en español y ahora también en inglés, porque esta es una reedición ampliada de un libro del Fondo de Cultura que saqué hace 10 años, y entonces podemos conocer sus planes insurreccionales. El plan sobre México en particular pues es muy interesante para nosotros. Fue un plan insurreccional del siglo XVII para defender a los africanos y a los indígenas. Es algo, pues digamos, que puede ser de mucho interés hoy en día, ¿no? Eso es lo que hace el libro. Y publicamos otro documento cuando huyó de la cárcel, logró huir en 1650 por un día, pero llevaba una autodefensa que se llamó El pregón de los justos juicios de Dios, que castigue a quien lo quitare, como advertencia para que la gente no la arranque, pero llevaba varias copias hechas con papel para fumar que le daban, que compraba en la cárcel, y se los daban, y son pedacitos así pegados, y ahí está escrito su autodefensa, y esos documentos están en el Archivo General de la Nación, increíblemente, los originales, y con él, entre otras cosas, que se metió a la cámara del virrey, que se acababa de acostar porque había estado jugando cartas, esto era en la madrugada, llegó a meterse y a hablar con el virrey. O sea, era potente nuestro personaje.
¿Y cómo es visto hoy, digamos? Es lo que te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cómo es visto hoy? ¿Cómo es visto por la iglesia? ¿Cómo sientes que este personaje tiene su justicia histórica? Bueno, mira, no es muy visto, no es Ajá, muy visto. Cuando hicieron el Ángel de la Independencia para celebrar el centenario en 1910, Riva Palacio, quien había escrito sobre Lamport, le dijo a Porfirio Díaz, hay que ponerlo como de los precursores de la independencia. Porfirio Díaz dijo, de acuerdo, y entonces hicieron la escultura y luego ya cuando estaban armando toda la escultura exterior del Ángel de la Independencia, alguien dijo, bueno, ¿y ese quién es? Y entonces lo quitaron, ajá, pues lo quitaron, pero ahora está adentro del Ángel de la Independencia. Abres la puerta y están los restos físicos de los monumentos con los restos físicos de los próceres de la independencia y la escultura única del Lamport ahí adentro. Entonces, ajá, esta es un poco una representación simbólica de lo que es. Está en el claro. corazón del corazón de México, pero casi nadie sabe de él. Y a ti, bueno, la última pregunta, ¿por qué te interesó? Bueno, porque ese espíritu rebelde y esa tremenda, digamos, generosidad y valentía de defender a los judíos encarcelados junto con él, defenderlos en la cárcel, cuando era lo y más impensable defender a judíos en esa época en el reino, los reinos católicos, y todo lo demás es que era una persona realmente valiente, solitaria, y esa parte, y su defensa también que hace de los judíos, de la defensa, digamos, los en las audiencias a las que pedía, a las que convocaba todo el tiempo, que estaban obligados a darle en principio, toda esa defensa es una defensa, digamos, con mucho valor filosófico, humanista, teológico y bueno, humano, ¿no? Y eso, todo eso me conmueve del personaje, me conmueve su valentía y su integridad que nunca perdió. Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo enorme. Igualmente, Mónica, muchísimas gracias.